Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el podcast donde lo invisible se vuelve evidente, en donde conectaremos moléculas con síntomas, genes con historias y ciencia con tu día a día. Estás por entrar al mundo donde lo microscopio tiene un impacto gigantesco. Bienvenidos al podcast que hace que la biología molecular tenga sentido clínico. Ciencia Vital. Yo soy el ingeniero Alberto Eduardo Flores Espinosa, docente universitario, biotecnólogo y divulgador apasionado de lo molecular, y hoy hablaremos sobre el sistema inmune como si fuera el ejército más organizado. Buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy el profesor Rubén Gerardo Zamora Mendoza, igualmente docente universitario, especialista en bioquímica clínica y otras especialidades, y bueno, fan de todo lo que respira ciencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy les platicaremos sobre las alergias, las inmunodeficiencias, los cuadros de autoinmunidad explicadas desde la célula hasta el caos. ¿Te has preguntado quién te ha protegido mientras duermes? No es un superhéroe, es algo más pequeño, más silencioso y que está dentro de todo su cuerpo. Exactamente, dentro de ti hay un ejército que no usa un uniforme, pero patrulla cada rincón, no duerme y lo mejor es que se adapta, recuerda y ataca sin que tú lo sepas. Exactamente. Hoy en Ciencia Vital nos ponemos el casco y el estetoscopio para entrar en el campo de la batalla del sistema inmunológico. Vamos a explicarte cómo funciona este ejército celular que te protege todos los días. Y bueno, también vamos a ver qué pasa cuando se equivoca de enemigo, cuando hay esta autorrespuesta hacia nuestro propio cuerpo, porque sí, a veces este ejército pierde el control, reacciona de más, no reacciona o peor, te ataca a ti mismo. Exactamente. Prepárense para entender en menos de una hora por qué estornudas, por qué hay gente que no puede combatir infecciones y por qué algunas enfermedades parecen venir de adentro. Efectivamente, sí que si te interesan las alergias o cursas o tienes una alergia o has escuchado hablar de algunas inmunodeficiencias, de enfermedades autoinmunes o simplemente quieres entender por qué tu sistema inmune no siempre es perfecto, este episodio te interesará y es para ti. Esto es Ciencia Vital y comenzaremos desde el núcleo hasta los anticuerpos. Imagínate que un ejército tan bien entrenado patrulla día y noche con francotiradores, soldados de élite y un sistema de vigilancia que detecta hasta el más mínimo intruso. Eso es lo que es el sistema inmune. Efectivamente, pero como todo ejército, puede equivocarse si tiene las señales o las interpreta de forma errónea. Puede atacar al enemigo equivocado o peor aún, atacarte a ti mismo. Hoy en Ciencia Vital hablaremos de ese ejército microscopio que vive dentro de ti. Te explicaremos cómo funciona, qué pasa cuando reacciona de más, así como también cuando no reacciona en el caso de una inmunodeficiencia. Y sí, hablaremos también de cuando se vuelve loco y comienza a atacarte a ti mismo, como mencionaba el doctor Gerardo. Entonces, el objetivo de este episodio, aparte de comprender todo lo que les hemos mencionado, es identificar los principales componentes del sistema inmunológico y de forma sencilla cómo sus errores causan tres grandes desórdenes: alergias, inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes, destacando ejemplos clínicos, datos curiosos y tratamientos actuales. Entonces, comenzaremos con el bloque número 1, doctor Gerardo. Efectivamente, vamos a hablar qué es el sistema inmune. Seguramente tú ya has escuchado hablar de la inmunología, de la inmunidad, y que eso está asociada a la defensa de nuestro cuerpo, pues, a la defensa de nuestro cuerpo contra bacterias, virus, hongos o cualquier otro elemento exógeno. Pues bueno, pues el sistema inmunológico es como un sistema de defensa que tiene varios niveles, ¿no? Aquí vamos a dividirlo en dos grandes secciones, aunque realmente nuestro cuerpo actúa de manera coordinada con esos dos grandes niveles de defensa. Una que son las barreras físicas como la piel, ¿no? Las barreras físicas como la piel, el cabello, las uñas, las cejas, todas son barreras físicas que impiden que las partículas grandes puedan ingresar al organismo. Pero aquí también vamos a dividir las barreras químicas. Las barreras químicas son aquellas sustancias o moléculas creadas por el propio organismo que defienden también contra la entrada de algunos elementos exógenos potencialmente patógenos, como cuáles: las lágrimas es una barrera química, el sudor es una barrera química, las secreciones corporales son una barrera química que nuestro cuerpo genera día con día para evitar que estos puedan ingresar a nuestro cuerpo. Y aquí tenemos unas muy importantes, que es el sistema inmunológico en específico, a la cual hacen parte las barreras físicas y las barreras químicas. ¿Por qué es en específico? Porque realmente nuestro cuerpo, frente a un reto, ya sea biológico, ya sea físico, o sea químico, va de manera, en este caso, semejante, ¿sale? Pues entonces, otra barrera química son las famosas defensinas. Las defensinas son moléculas generadas por nuestro cuerpo que tienen propiedades antibacterianas, ¿no?, para combatir ciertos elementos
diferentes patógenos, están diferentes sistemas. Pero bueno, también tenemos un segundo nivel de organización, que son los glóbulos blancos, que es el nivel de organización de las células, que son los soldados generales, ¿no? Aquí en el ejército, como ustedes sabrán, o si no saben, se los decimos, tenemos varios niveles de defensa, ¿no? Una son los soldados generales, los cuerpos generales, la tropa, jefes, oficiales, etcétera, pero también tenemos dentro del ejército las divisiones especiales, ¿no? Las divisiones especiales, que son las fuerzas especiales, ¿no? Que estos son elementos que tienen un entrenamiento específico y que en sí, en el sistema inmunológico, son los francotiradores de la memoria, ¿no? Entonces, los francotiradores están vinculados a los linfocitos T, que hay dos tipos de linfocitos T, los T helper, ¿no? Y los T citotóxicos, vamos a hablar un poquito de ellos, y obviamente los linfocitos B, que son los encargados de generar los anticuerpos necesarios para neutralizar a todos los elementos exógenos, o peor aún, para atacar a los elementos endógenos que forman nuestro sistema orgánico, ¿no? Y bueno, pues los centros de inteligencia, aquellos lugares donde se capacitan los glóbulos blancos en nuestro organismo, principalmente abarcan los ganglios linfáticos, aunque nosotros, por ejemplo, cuando somos niños, tenemos un elemento orgánico que se llama timo, ¿no? No sé si se va a hablar del timo, de donde provienen los linfocitos T. El linfocitos T viene de la palabra timo, ¿no? Bueno, pues este timo nos va a defender contra todos aquellos elementos potencialmente patógenos durante una buena etapa de nuestra vida. Nosotros que ya somos adultos, y si tú ya eres adulto, ya estás grande, ya no tenemos timo, es decir, la encargada de generar células de defensa como tal, igualmente es la médula ósea, y de ahí esas células especializadas se van a capacitar a los ganglios linfáticos y de ahí a recorrer pues todo el organismo. Pero bueno, vamos a ver algunos componentes clave que habíamos mencionado, que es la primera línea, que es la inmunidad innata. Esta inmunidad innata es con la que nacemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos ahí la piel, que es una barrera importante. Las mucosas son un caso especial porque la inmunidad de las mucosas está asociada a la función que tienen. Y una mucosa, pues es un elemento orgánico que está en contacto directo con el exterior. ¿Cómo qué mucosa? La mucosa óptica, la mucosa oftálmica, la mucosa oral, la mucosa también del aparato gastrointestinal. Y bueno, pues estas mucosas están esperando a los potenciales microorganismos para neutralizarlos, ¿no? Igualmente, los componentes celulares, tenemos a los fagocitos, igualmente neutrófilos, macrófagos y células natural killers, que significa NK. Y bueno, dentro de los leucocitos, pues tenemos dos grandes ramas, ¿no? Que son esos granulocitos, tienen gránulos, como dice su nombre, muy importantemente tenemos los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Que tienen gránulos que cuando nos enfermamos liberan una molécula que se llama histamina, y la histamina es la que nos pone a parir chayotes, porque es la que nos hace tener, estar moquientos, que nos duele la cabeza, etcétera. Pero bueno, todo lo hace por nuestro bien, dirían por ahí, ¿no? Entonces, dentro de los que no tienen gránulos, ahí tenemos las células especializadas, que es la inmunidad adaptativa, como estamos viendo en la segunda línea, que son los linfocitos T4 y CD8. Ustedes dirán, ¿qué significa CD4 y CD8? Ahí les va la historia. En aquellos tiempos donde se estaban clasificando las células inmunitarias, había una clasificación que se llamaba Cluster of Differentiation, o sea, grupos de diferenciación. Pues, ¿por qué se creó esta nomenclatura? Porque todo el mundo reportaba con diferentes nombres la misma célula. Para homogeneizar términos, se crearon estos CDs, que son Cluster of Differentiation, y muy importantemente, dentro de las funciones que tienen estos linfocitos T, son los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 son los linfocitos cooperadores, ¿no? Los linfocitos que le dicen a la célula, oye, célula, tienes un virus, ¿no? Te está atacando un virus. Pues mira, ahí te van algunas defensinas, ahí te van algunas moléculas para evitar que te mueras, ¿no? Por eso se llaman helpers o cooperadores. En cambio, los linfocitos CD8 son los linfocitos citotóxicos o asesinos, ¿no? Literalmente vienen a la célula que está infectada por un virus y la disparan moléculas que abren hoyos en la membrana y matan a la célula, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, la inmunidad adaptativa es la inmunidad especializada. Y bueno, pues tenemos también a los linfocitos B. Los linfocitos B que generan anticuerpos. Tú dirás, ¿cómo hijos generan anticuerpos? Ah, pues porque para generar un anticuerpo, para que yo le diga a alguien, oye, quiero que me elimines a tal persona, tengo que decirle cómo es esa persona, ¿sale? Pues entonces, ese proceso se llama presentación de antígenos, y esa presentación de antígenos tiene un sistema de comunicación entre células y moléculas que lleva a que los linfocitos B se diferencien en células plasmáticas y estas liberen anticuerpos frente a cualquier antígeno al cual hemos estado nosotros expuestos. ¿Qué opina usted, ingeniero Alberto?
Claro que sí, doctor. Me gustaría también recalcar la parte que usted acertadamente retoma sobre el cómo es tener un escuadrón SWAT y una policía federal, esta analogía en el caso de que la clasificación de estos linfocitos, pero al mismo tiempo trabajando en acorde a las situaciones en donde vamos a tener que una parte va a responder más rápido, pero general, y la otra va a ser más lenta, pero va a ser más precisa. Uno que otro dato interesante que me gustaría compartir con nuestros oyentes en este podcast el día de hoy es cómo el cuerpo produce miles de millones de células inmunes al día, las cuales lógicamente no vamos a tener activadas todas al mismo tiempo, sino que van a depender únicamente de las condiciones o de factores externos a tu cuerpo. Pero de cajón, estas miles de millones de células inmunes al día tienen que estar disponibles y cada una de ellas tiene un receptor único, lo que permite reconocer un enemigo distinto, para que vean que nuestro cuerpo siempre está preparado para todo tipo de situaciones. También tenemos que recordar que como los linfocitos van a reconocer virus, y esto ha pasado desde décadas atrás, desde que nosotros empezamos como tal el proceso de la evolución, y aquí es donde nosotros vamos a poder reconocer el papel tan importante que tiene. Me gustaría hablar un poco sobre la definición de estos linfocitos, que es el cómo son los glóbulos blancos clasificados como leucocitos. Son un tipo de leucocitos que forman parte del fundamental de nuestro sistema inmunológico, en donde su principal función es reconocer y combatir los agentes extraños, como aparte de los virus, una que otra bacteria que tú te puedes comer en tus taquitos con tu taquero de confianza, o una que otra célula infectada o cancerógena que haya ocurrido por alguno de los mecanismos de replicación celular, como los ejemplos que hemos hablado anteriormente. En el caso de los linfocitos B, pues son los encargados de producir estos anticuerpos, que son proteínas que reconocen y neutralizan estos patógenos específicos, como bien mencionaba usted, doctor Gerardo, en el caso de los fármacos, ¿no? Y también son la clave de la inmunidad humoral, que es prácticamente los que van a estar circulando por la sangre. Así como también son algunos de estos se convierten en las famosas células memoria. Hagan de cuenta que ahí es donde el cuerpo va a ir almacenando toda esta información, y ha habido un debate muy grande sobre el hecho de que si es correcto en el área de la medicina poder erradicar completamente a todos los virus del planeta Tierra que llegan a afectar al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene esta información almacenada, pero podemos pasar una, dos, tres, cuatro generaciones, y entonces el cuerpo al no seguir recibiendo información de estos virus, pues prácticamente va a perder la capacidad de respuesta en el momento en que vuelvan a resurgir estos virus, por lo cual es tan debatido este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de los linfocitos T, como les mencionaba el doctor Gerardo, que vienen siendo los CD4 y los CD8, únicamente me gustaría darles una pequeña visión, que en el caso de que ustedes se imaginen a los militares trabajando sobre ciertas situaciones de emergencia, los CD4 vendrían siendo los estrategias, los más inteligentes, mientras que los CD8 vendrían siendo las fuerzas especiales, los que se van a encargar de destruir las células infectadas. Y en el caso de los T reguladores, pues hagan de cuenta que son los intermediarios que controlan cuando entran los estrategas y cuando entran los asesinos. Y por último, pues hablar un poco sobre los linfocitos natural killer, que aparte de ser parte de nuestro sistema de inmunidad innata, me gustaría también hablar sobre el cómo son los que actúan más rápido y son la clave en las defensas contra virus y tumores. Y por último, sería pedirle su opinión, doctor Gerardo, sobre esto, si tiene algo que agregar. Claro que sí, doctor, pues bueno, todas sus disertaciones son muy precisas y obviamente acertadas. Me llama la atención lo que usted comentaba de las células de memoria, porque pues realmente son la base de las vacunas, ¿no? Como ustedes recordarán, ahora con el COVID se nos vacunó varias veces contra el COVID para generar anticuerpos anti este virus, y eso tenía que ver porque realmente las vacunas que son
atenuados o de virus completos inactivados, o ahora las vacunas de RNA mensajero, su cometido es crear inmunidad, ¿no? Y bueno, el COVID es algo curioso porque parece ser que la vacuna no estimula las células de memoria, de tal manera que si no somos inmunizados continuamente, esta generación de anticuerpos se pierde y nos deja desprotegidos, ¿no? Es por eso que muchas personas tuvieron la primera vacuna y luego el segundo refuerzo, tercero y cuarto refuerzo, ¿no? Precisamente porque las células de memoria o la vacuna no es tan efectiva en que estas memorias, estas células que generan anticuerpos, como bien decía usted, ingeniero Alberto, por décadas se mantengan. Todo lo contrario con otros microorganismos. Por ejemplo, nosotros nos acordamos cuando nos vacunaron contra la polio o contra la tosferina o contra cualquier otro bicho por ahí. Y se nos dio refuerzos en niños y realmente ya no necesitamos un refuerzo de adulto porque nuestro cuerpo quedó con esa memoria para generar anticuerpos, pero la vacuna contra el COVID no es una de las excepciones a considerar. Claro que sí, doctor. Entonces, ¿le parece si vamos entrando al bloque número 2 para hablar un poco sobre cómo las alergias reaccionan en el organismo, así como también las respuestas que genera tu cuerpo dependiendo de diferentes factores, como viene siendo el pánico, ¿no? Las alergias son como un cuadro cuando el ejército lanza una bomba nuclear porque confundió una paloma con un dron enemigo. Hagan de cuenta que a veces hay sobreestimulaciones, las famosas ronchas, la famosa picazón, simplemente cuando tú tienes, por ejemplo, una camisa puesta de un material que trae algo ahí que irrita tu piel, a veces uno se queda todo rojito prácticamente, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, doctor, usted muy bien acertadamente ha dicho, las alergias pues son un cuadro de defensa inmunitaria, como tal, y pues bueno, a los que tenemos alergias, pues nos trae un problema molesto de salud, ¿no? Pues podemos hablar que una alergia es como una sobrereacción del sistema inmunitario hacia lo que se considera un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Pues cualquier elemento que estimula la respuesta de la inmunidad, y esta respuesta conlleva una serie de reacciones, como usted muy mal ha mencionado, el prurito, la urticaria, ¿no? El famoso rash que nos da comezón, se inflaman las mucosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, para contrarrestar las alergias que pueden ser para muchos elementos, por ejemplo, como usted había mencionado, en general, algunas cremas corporales, algunas telas sintéticas, como el látex, unos medicamentos, importantemente, desarrollamos algunos cuadros alérgicos, teniendo como base que el cuerpo desarrolla una defensa porque este medicamento, aunque nosotros sabemos que es benéfico, para el cuerpo no lo es. Entonces empieza a montar una respuesta, en este caso, de defensa, que algunas veces es exacerbada. Y bueno, el cuadro más exacerbado es el famoso choque anafiláctico, ¿no? Cuando una persona ha sido sensibilizada por estimular muchas veces con el mismo antígeno el sistema inmunitario, crea una hiperreacción inmunitaria, y esto hace que las células que desprenden histamina y otras moléculas inflamatorias bloqueen las vías aéreas respiratorias, entre otras alteraciones orgánicas, y pone en peligro la vida, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando el médico nos diga es alérgico a algo, le digamos que sí, si somos alérgicos, ¿eh? Algún medicamento, algún alimento. Conozco gente que son alérgicas al cacahuate, son alérgicas a la nuez, a los camarones, ¿no? Alérgicas a la suegra, digo yo por ahí de broma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más estímulo esté la cercanía al antígeno que estimula el cuadro alérgico, mayor va a ser la sensibilización. ¿Por qué? Porque, como había mencionado el ingeniero, se generan anticuerpos contra los alergénicos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Nacional de Pediatría, precisamente se hacían un panel de alergias, ¿no? Que se llamaban así. Entonces le sacaba sangre al niñito, y por medio de sistemas analíticos se cruzaban con algunos antígenos comunes como los que estamos mencionando, por ejemplo, el polen, el polvo, algunos alimentos, el pino, ¿no? El pasto, el pelo de gato, son estimulantes muy comunes del sistema inmunológico. Y curiosamente, queridos radioescuchas o podescuchas, estas alergias a veces son como que nos siguen toda la vida, pero a veces desaparecen, ¿eh? A veces dejamos de ser alérgicos, y esto pues todavía no se entiende por qué, a ciencia cierta, pero llega a pasar, ¿no? Y bueno, pues como tal, sin dejar pasar aquí la oportunidad,
Uno de los cuadros alergénicos que más lleva a una fisiopatología más completa es el asma, ¿no? El asma como tal también es una respuesta fisiopatológica muy compleja, ¿no? Que se da en ciertas personas cuya peligrosidad está en que las vías aéreas de plano se cierran, ¿no? La vía aérea se cierra, empieza a crear mucosidad y ese aire que contiene oxígeno ya no pasa al organismo y puede poner en peligro la vida del sujeto, ¿no? Entonces es muy común que los niños incluso desde 0 hasta 10, 12 años tengan crisis asmáticas y ya después como que desarrollan cierta tolerancia a los antígenos y dejan de ser asmáticos. Y hay personas, y yo en las que me cuento, que tenemos crisis asmáticas de vez en cuando, ¿no? ¿Y cuál es el estímulo? Pues sepa la bola, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? El polvo, el polen, etcétera. Entonces, la persona alérgica debe de identificar qué es lo que dispara su alergia y obviamente evitar estar en contacto con ella. Bueno, pero ¿cuáles son los orquestadores de esta respuesta alérgica? Pues aquí tenemos una inmunoglobulina muy importante, ¿no? Acuérdense que tenemos 5 tipos de inmunoglobulina. Inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la D, la E y la G. ¿Cuáles? Bueno, la inmunoglobulina E y Ge está vinculada a las reacciones alergénicas porque es un tipo de inmunidad tipo 1, ¿no? Está mediada también por células que se desprenden de esos gránulos de histamina. Entonces, tanto los eosinófilos como la IgE participan grandemente en estos cuadros alergénicos porque obviamente se libera histamina, entre otras sustancias inflamatorias. Y bueno, pues esto es lo que nos da como cuadro clínico, ¿no? Los famosos estornudos, ¿no? Dicen, ay, ya me dio alergia al gato, o me dio alergia a X alimento, las famosas ronchitas, se empiezan a generar petequias. Las petequias son extravasaciones casi perceptibles de sangre, ¿no? Se llaman petequias. Nos da prurito, el prurito pues, es el famoso comezón, se nos inflaman las mucosas, se pone feo el cuadro alergénico y es más evidente conforme el antígeno que está vinculado a esta respuesta inmunitaria pues sea más potente, ¿no? Y bueno, habíamos comentado que el evento fisiopatológico de más cuidado pues es el famosísimo choque anafiláctico. Y bueno, pero no todas las alergias son tan graves. Hay algunas que son bastante molestas, ¿no? Dentro de algunas tenemos las famosas rinitis alérgicas. Hay un cuadro interesante que se llama fiebre de heleno, ¿no? En algunas personas susceptibles, sobre todo en los meses de verano, de primavera, verano, donde hay floración, el pasto empieza a crecer, liberan pues ese polen, ¿no? Esas partículas que llegan a ser inhaladas por la persona y inmediatamente el sistema inmunológico empieza a montar una respuesta. A eso se le conoce como rinitis alérgica, ¿no? ¿Cómo la controlamos? Pues la podemos controlar con antihistamínicos, ¿no? La podemos controlar con antihistamínicos como la loratadina, ¿no? Es un buen antihistamínico. También tenemos por ahí la combinación loratadina con betametasona, ¿no? Hay otros antihistamínicos que son también de primera o segunda generación. Por ejemplo, el dextrometorfano que está en los jarabes, ¿no? Contra la tos, los pros es que son buenos, los contras es que algunos se producen sueñito, ¿no? Y bueno, pues habíamos comentado la alergia a los alimentos, ¿no? Cacahuates, nueces, camarones, X, Y, Z. Y fíjate, ustedes se preguntarán, bueno, por qué si yo como alimentos que tienen proteínas, que son potencialmente genos, no tengo alergia a todos los alimentos? Porque nuestra cavidad oral no es tonta, ¿no? Por decir así, si pensara. En la cavidad oral se da un proceso que se llama tolerancia oral. Esta tolerancia oral hace que la respuesta inmunitaria a ciertos elementos exógenos, principalmente alimentos, sea minimizada de tal manera que no se monte una respuesta alergénica como tal. Obviamente esta no es 100% segura. Por eso se desarrollan ciertas alergias a ciertos tipos de alimentos, ¿no? Y obviamente hablábamos del asma, el asma que está vinculado a broncoespasmos bastante exacerbados, ¿no? Aquí se trata, por ejemplo, con estos famosos broncodilatadores, ¿no? Entre ellos tenemos el famoso salbutamol, tenemos el salmeterol, tenemos la beclametasona, tenemos el bromuro de patropio, y tienes
tiene su medicamento de rescate. Este medicamento de rescate es uno de los más conocidos y más efectivos, pues es el famoso salbutamol, ¿no? Entonces, todo asmático que se respete tiene que tener su salbutamol a mano y su broncodilatador a largo plazo como la beclometasona a mano, ¿no? Y obviamente seguir un tratamiento médico, en este caso, si es de por vida, con cierta frecuencia. Hay jugadores de fútbol, soccer y de fútbol, de cualquier deporte que son asmáticos, ¿eh? Y eso no les impide ser deportistas, pero ellos saben cómo controlarse. La urticaria es un signo en específico bastante interesante, porque no sé si ustedes han salido al campo, han acampado y de repente dices, hijo, le rocé una plantita y ya me está dando comezón. Esa es la famosa urticaria, ¿no? Hay por ahí, les voy a comentar una anécdota, no la confirmé, obviamente no. Hay una planta que se llama hinchahuevos. Así se llama hinchahuevos, ¿eh? ¿Sabes por qué se llama así? Porque si la tocas, si realmente la rozas, te inflama. Las moléculas que tiene esa planta al entrar en contacto con la piel montan la respuesta inmunitaria de inflamación y es una inflamación realmente fuerte y en los hombres se nos inflaman los testículos, ¿vale? Pues por eso se llama hinchahuevos, así popularmente, ¿no? Y bueno, como dato curioso, las alergias están aumentando en el mundo moderno, ¿no? Y bueno, una teoría lo explica con la hipótesis de la higiene, ¿no? Menos microbios en la infancia, sistema inmune aburrido, empieza a reaccionar exageradamente y aquí quiero hacer una reflexión. Cuando yo era niño, hace 50 años, bueno, un poquito menos, hace 45 años, vamos a ponerlo así, jugábamos con la tierra, nos hacían pasteles de tierra las primitas o los primitos, tomábamos agua casi casi del plato del perro y bueno, pues no nos enfermábamos como tal. Sí nos enfermábamos, pero de cuadros comunes de niño, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Que fuimos creando inmunidad, nuestro sistema inmunitario fue siendo capacitado, poco a poco. Es como el ejército, ¿no? En el ejército se capacita por etapas, ¿no? Primero viene el CABI, que es el curso de adiestramiento básico, no me acuerdo cómo creo que significa la I, ¿no? Pero es el básico, ¿no? Después vienen los cursos especiales, ¿no? Hasta llegar a los más altos, que son fuerzas especiales. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestro sistema inmunitario hace exactamente lo mismo. Nos va capacitando de poquito a poquito cuando tenemos un reto fuerte como lo fue el COVID y entra, obviamente, todas las defensas sabidas y por haber que nuestro cuerpo por décadas ha estado generando, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, ¿por qué estaba joven? No fumaba, no tomaba y se me murió de COVID porque su sistema inmunológico no era completamente competente, ¿sale? Pues entonces, jóvenes, radioescuchas, cuando tengan hijos, déjenlos que jueguen, déjenlos que se ensucien, obviamente hasta cierto nivel, para que creen inmunidad y no los tengan en su casa casi enmicados para que no les peguen el sol, porque en lugar de ayudarlos, los va a poner en una desventaja sustancial. Y bueno, pues vámonos al bloque 3, dándole la palabra aquí al ingeniero Alberto, teniendo en contexto que aquí, al contrario de las alergias y las defensas, el ejército no reacciona y las defensas están bajas o ausentes por alguna razón o circunstancia. Con el ingeniero Alberto. Claro que sí, doctor. Me parece muy interesante antes de entrar como tal de lleno al bloque número 3 de las inmunodeficiencias. Me gustaría también aportar un poco sobre sus definiciones en el hecho de cómo reacciona en los diferentes mecanismos de respuesta en el caso de presentar estas diferentes alergias que usted menciona muy acertadamente. Me gustaría decirles que los linfocitos TSD4, que son los llamados los intermediadores y los coordinadores, no atacan directamente, pero activan y dirigen otras células como los linfocitos beta, por lo cual también son llamados los linfocitos T helper en inglés como tal. Y entonces también tienen diferentes subtipos muy importantes que pueden activar macrófagos importantes en el caso de una infección bacteriana intercelular o incluso también en implicaciones alérgicas. El linfocito TSD4 que estaríamos hablando aquí, muchos serían los TH2, que son los que activan como tal los eosófilos, y los linfocitos B, que son los implicados en las diferentes respuestas alérgicas. También tenemos algún otro subtipo de estos linfocitos TS4 que vienen siendo los que activan contra las defensas en diferentes hongos, que pueden también activarse en una que otra enfermedad autoinmune como viene siendo la esclerosis múltiple, ¿no? Este subtítulo vendría siendo el TH17.
¿Y por qué es tan importante recalcarlos aquí? Porque como mencionábamos anteriormente, estos mecanismos de respuestas alérgicas como vienen siendo el polen, vamos a ver el cómo estos son los encargados de liberar a las citoquinas, como vienen siendo la interleucina C 4, 5 y 13 me parece, que son los que estimulan justamente a los linfocitos B para producir el anticuerpo típico de las alérgicas. Y también activan a los eosinófilos en el caso de que tengamos uno que otra respuesta de células inflamatorias presentes, como viene siendo aparte del asma que les mencionaba el doctor, la rinitis, ¿no? Y esto funciona de tal manera en que este anticuerpo se pega a los mastocitos, que son los encargados de liberar la histamina cuando vuelven a encontrar con este alergeno. Y entonces de esta manera pues se crean diferentes tipos de respuestas que van desde la congestión nasal, estornudos, famoso lagrimeo, en el caso de un asma alérgica vendría siendo la dificultad respiratoria, el silbido en el pecho, que ese es bien común y bien chistoso, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando era niño tenía ese tipo de respuesta en el caso del síntoma del silbido del pecho cuando yo tenía alergia, bueno, yo soy alérgico al polvo y entonces por eso de vez en cuando me tenía este tipo de cuadros reaccionales. En la actualidad ya no tengo tanta respuesta a este tipo de situaciones como los menciona el doctor Gerardo. Mamás, papás, no los dejen encerrados en sus casas a los niños, sino que expónganlos a este tipo de situaciones, claro, no en grandes cantidades porque pues les va a hacer daño, pero sí para que ellos tengan la capacidad de almacenar este tipo de respuestas. ¿Por qué también es importante mencionar esto? Porque en algunos casos unos cuadros de alergia comunes se pueden llegar a complicar si no tienen una respuesta o un diagnóstico temprano, ¿no? Una alergia es como si tu sistema inmune gritara peligro, cuando en realidad solo es un gatito y los linfocitos T son quienes hacen el resto en el cuerpo, bueno, que hacen el resto del cuerpo entre en pánico, ¿no? Por eso es tan importante, porque a veces es algo bueno, pero muchas veces se sobreexpresa o se llega a incluso hasta malinterpretar que a veces hasta nuestro sistema respiratorio se llega a bloquear, ¿no? Por eso es lo que me gustaría agregar y complementar a lo que les mencionaba el doctor Gerardo, y ahora sí vendríamos entrando a la parte de las inmunodeficiencias, las cuales son las causas que nuestras defensas estén bajas, ¿no? Estas defensas están bajas prácticamente pueden ser las famosas enfermedades o incluso cuando hablamos de la película tan interesante del famoso niño burbuja, ¿no? Que salió en los años 80, 90, que pueden causar, bueno, que pueden ser las causas de enfermedades genéticas, como en el caso del VIH. Podemos ver que su clasificación general estamos hablando de primarias congénitas, secundarias adquiridas. Las congénitas pues vienen siendo la inmunodeficiencia combinada severa de diferentes globulinemias, o en el caso de las adquiridas estaríamos hablando del VIH y el SIDA, donde se necesita realizar a cabo tratamientos inmunosupresores, quimioterapia, trasplantes, en el caso de que tengamos diferentes tipos de síntomas. En ejemplos concretos, pues tenemos este famoso niño burbuja que fue David Vetter, que nació prácticamente sin linfocitos funcionales y vivió en aislamiento, o en el caso del VIH que ataca específicamente a los linfocitos CD4 que nosotros ya conocemos la importancia tan grande que tiene, ¿no? En uno que otro avances actuales estaríamos hablando de la terapia génica, así como también las terapias antirretrovirales, que son las TARP para VIH, o incluso cuando estamos hablando de la autoinmunidad, que son cuando el ejército ataca al presidente, ¿no, doctor Gerardo? Me gustaría que los escuchantes imaginan que tu ejército deja de reconocerte a ti mismo y empieza a atacarte, y así es como funcionan todo este tipo de enfermedades autoinmunes. Sí, efectivamente, ingeniero Alberto, pues muy bien definido como usted lo ha mencionado. Nada más recalcar un poquito lo anteriormente comentado acerca de los cuadros asmáticos que son complejos. Aquí quien tiene la línea del tratamiento para pacientes con asma es GlaxoSmithKline, que es GSK, ¿no? Tiene varios fármacos y eso que usted llama silbidos son las famosas sibilancias, ¿no? Y se forman las sibilancias porque precisamente al disminuir la luz, en este caso de las vías respiratorias, se forma este tubo, hace que este tubo obstruido, esta vía obstruida y hace que al pasar el aire se genere un ruido, ¿no? Que son las famosas sibilancias. Y
Y bueno, igualmente, como usted comentaba acertadamente, las inmunodeficiencias, ¿no? Primarias o congénitas, que había mencionado este niño burbuja, que curiosamente hay un síndrome que se llama síndrome de Dijorge, no es un síndrome obviamente genético, que cursan con la ausencia de timo, y al no haber timo, pues no hay capacitación de las células inmunitarias, por lo tanto estas personas, sobre todo niños, porque se detectan en las primeras edades, quedan a merced de cualquier patógeno. Por lo tanto, estos niños, pues hay que filtrarles la comida, el agua, sus desechos, absolutamente todo, como bien acertadamente había usted comentado, ingeniero Alberto. Y bueno, pues dentro de las inmunodeficiencias secundarias, pues el VIH y la consecuente desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues es de los más comunes, ¿no? Es de los más comunes, aunque realmente, pues como sabemos ahora, el VIH o la persona seropositiva ya pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Si se toman o si el paciente está bajo esquema con antirretrovirales, puede vivir pues muchísimo tiempo. Ahí tenemos el ejemplo del famoso Magic Johnson, que hasta la fecha sigue vivo con VIH, ¿no? Entre otros circunstancias. Bueno, pues como usted comentaba, autoinmunidad, pues también es otro gran elemento de la inmunidad. Y bueno, pues a veces no sabemos por qué se generan los cuadros de inmunidad, ¿no? Algunos ejemplos vinculados a enfermedades. Uno de los que yo he visto comúnmente es Guillain-Barré, ¿eh? El síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que afecta al sistema neurológico, igualmente el sistema osteoarticular. Pues parece ser que parte de su etiología tiene que ver con cuadros de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes que mucha gente que tiene Guillain-Barré ha tenido infecciones con ciertas bacterias, sobre todo estreptococos, frente a los cuales nuestro cuerpo crea anticuerpos, ¿no? Entonces tú dirás, pues crea anticuerpos para matar a la bacteria. Sí, pero muchas veces esos anticuerpos reconocen por estímulo de la bacteria autopartes de nuestro propio organismo y las empieza a atacar. ¿Cómo las ataca? Pues como si fuera un enemigo, en este caso, externo, ¿no? Empieza a haber cuadros inflamatorios. El ingeniero Alberto apuntaba muy bien a la generación de moléculas inflamatorias, interleucina, 3, 4, 5, 6 y 10, ¿no? Que están por ahí generando cuadros inflamatorios, la liberación de histamina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos ejemplos de cuadros autoinmunitarios. Yo creo que uno de los más conocidos y característicos es el famoso lupus eritematoso sistémico. Curiosamente, el lupus significa lobo, ¿no? Así le pusieron lupus eritematoso sistémico. Es un cuadro bastante complejo. ¿Por qué se genera? Repito, reitero, todavía hay muchas teorías tan probables y diversas una como otra, ¿no? Lo cierto es que la persona aquejada tiene crisis o tiene brotes de lupus. ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo su sistema inmunitario está atacándolo, sino que hay ciertos factores que lo condicionan a que esos brotes lo ataquen y tenga cuadros inflamatorios que incluso pueden poner en peligro la vida. Yo tengo una amiga que ha vivido con lupus por prácticamente toda su vida adulta y ha tenido una vida, pues digamos que entre lo normal, tiene hijos y todo, pero bueno, ella sabe que el lupus no se cura y que ha vivido con ella, con este padecimiento, pues toda su vida de manera, en este caso, curándola, ¿no? Y para eso, pues se utilizan muchas veces lo que son inmunosupresores, ¿no? Que habíamos comentado que esos inmunosupresores también se utilizan para evitar el rechazo de tejidos trasplantados, entre otros. Otro ejemplo común tenemos la artritis reumatoide, ¿no? Que es también bastante prevalente, ¿no? En este caso igualmente se generan autoanticuerpos, ¿no? Y sobre todo se ven aquejadas las zonas del sistema de articular, ¿no? El sistema osteoarticular se inflaman. Hay por ahí un cuadro pactón que es la famosa artritis reumatoide deformante, ¿no? Las personas, sus manitas, pues se ven deformadas de tal manera que pierden la función y obviamente pues esto causa muchísimo dolor, ¿eh? Realmente, acuérdate que todo lo que termina con itis es inflamación, ¿no? Y bueno, pues otro cuadro, tenemos por ahí la esclerosis múltiple. Este cuadro se presenta más o menos como en la tercera década de la vida. Igualmente es una enfermedad autoinmune, aunque realmente los factores etiológicos parece ser que son de diversa procedencia. Yo tengo una conocida, una ex amiga de una amiga que tiene esclerosis múltiple y bueno, pues ella sabe que lo tiene y por ello pues está en constante contacto con el equipo médico que la valora, ¿no?
Y bueno, ya hay fármacos, fíjense, hay fármacos muy prometedores para tratar la esclerosis múltiple. Hay un artículo publicado pues hace un par de años donde hay un fármaco, ahorita no lo tengo en la mente, pero para aminorar, ¿no?, los efectos de este cuadro tan incapacitante, ¿no? Y bueno, pues la diabetes tipo 1, ¿no?, que también es un tanto prevalente, que es, ¿por qué se generan autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos? Todavía no lo sabemos. Sabemos que se generan desde el nacimiento. Realmente el niño pues cursa como una vida normal los primeros meses de vida hasta que estos anticuerpos acaban con su páncreas, ¿no? Acaban con los islotes de Langerhans que secretan insulina. Por lo tanto, pues se genera la diabetes tipo 1. Es que es identificada sobre todo en la niñez, ¿no? Y bueno, pues otro cuadro de la famosa tiroiditis de Hashimoto, cuya fisiopatología también cursa, en este caso, con la generación de autoanticuerpos. Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué me sirve saber esto si no sé si lo tengo o no? Ah, pues es que hay pruebas. Realmente hay pruebas celulares, pruebas inmunitarias, no basadas en anticuerpos, que nos dicen si tenemos anticuerpos que son generados frente a estructuras propias. Una de ellas son los anticuerpos antinucleares, ¿no?, que están elevados en todos estos o en alguno de estos cuadros autoinmunes, ¿no? La batería para saber si hay autoinmunidad es bastante vasta y los resultados, pues, al cuadrarlos con el cuadro clínico, nos dan el diagnóstico, en este caso, acertado, para precisamente pronosticar un tratamiento que aminore, en este caso, las crisis de autoinmunidad. Entonces, bueno, un dato importante que es que muchas de estas enfermedades son más comunes en mujeres y pueden activarse por infecciones, como habíamos comentado con Guillain-Barré, estrés o factores hormonales. Aquí quiero compartirles con ustedes, querido público, en el caso del lupus eritematoso sistémico, no en todos los casos, ¿no? Hay un signo patognomónico que es el famoso antifaz de mariposa, ¿no? Hagan de cuenta que en el rostro se les forma como una especie de alteración cutánea que asemeja a una mariposa con las alas abiertas, ¿no? Entonces, ese es patognomónico, quiere decir que nos está diciendo que esa persona tiene el lupus eritematoso sistémico. Entonces, pues desgraciadamente yo conocí a una de mis compañeras conocida de medicina en aquellos años que padecía lupus y desgraciadamente falleció. Obviamente no quiere decir que esto sea completamente mortal para todas las personas, tiene que ver con la circunstancia personal, pero bueno, ella tenía ese famoso signo de las alas de mariposa en el rostro, ¿no? Bueno, tratamientos actuales, como habían comentado, los inmunosupresores, los corticoides son inmunosupresores fantásticos. Aquí no me canso de decirles a mis alumnos que los mejores inmunosupresores y antiinflamatorios son los esteroides, ¿eh? Échate la dexametasona, la prednisona, toda la bola que suena, ¿no? Son esteroides, son fabulosos. El problema es que hay que pagar el precio. ¿Qué precio hay que pagar? Que recuerda que todos los esteroides tienen injerencia en el metabolismo de todo el cuerpo, entonces pueden producir alteraciones importantes su uso prolongado. Por ejemplo, la enfermedad de Cushing, no, al revés, ¿cuál es? Sí, el síndrome de Cushing se da por alto consumo de esteroides, ¿no? Si una persona tiene una enfermedad autoinmunitaria y toma esteroides, le va a dar síndrome de Cushing y te dicen, ¿qué prefieres, tu Cushing o tu enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Obviamente aquí el beneficio supera en este caso la molestia, ¿no? Otro fármaco por ahí es el metotrexato. El metotrexato es interesante porque aparte de ser inmunosupresor, también se utiliza como antineoplásico. Y bueno, pues ya tenemos los más sofisticados dentro de los fármacos y approaches o enfoques terapéuticos más sofisticados. Tenemos los anticuerpos monoclonales, ¿no? Son carísimos, jóvenes. Es un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, que estamos mencionado o que mencionamos alguna vez, como la adalimumab, rituximab, etcétera. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales para cáncer de mama HER positivos, no sé, andan entre 50,000, 60,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué prefieres, eso? Dependiendo del contexto. Y bueno, pues aquí tenemos una mini entrevista o testimonio, que es un fragmento de una historia real. Se las voy a compartir con ustedes como reflexión. Dice, hay algo profundamente desconcertante en el sistema diseñado para protegernos, para protegernos se vuelva en nuestra contra. Las enfermedades nos recuerdan que incluso el cuerpo más fuerte puede confundir enemigo con amigo, ¿no? No es un fallo menor, es un conflicto interno silencioso que poco a poco desgasta órganos, articulaciones, piel, neuronas, así como la esperanza. ¿Qué opina usted, doctor?
Claro que sí, doctor. Me gustaría continuar un poco sobre esta reflexión que le estamos compartiendo a los alumnos, principalmente para quienes viven con lupus, esteroesclerosis múltiple, artritis reumatoide o enfermedades célicas. El enemigo no está afuera, está en su propia biología. Estas personas no pelean una sola vez, sino cada día, con un cuerpo que a veces no sabe cuándo detenerse. Comprender las enfermedades autoinmunes no solo es una cuestión médica, es una cuestión humana, porque detrás de cada diagnóstico hay quienes aprendiendo a vivir con un sistema que olvidó cómo reconocerlo. Por eso es tan interesante hablar sobre este tipo de reflexiones, así como también me gustaría dar unas pequeñas aportaciones sobre dos enfermedades que el doctor Gerardo les compartió muy acertadamente, o viene siendo la lupus eritematosa sistemática, así como también la de tiroides de Hashimoto. En el caso de este tipo de lupus, me gustaría decirles, como dice el doctor Gerardo, yo también tuve una que otra conocida durante mi carrera que lamentablemente tenía ese tipo de padecimiento, pero fíjense que era muy extraño al principio porque nosotros no sabíamos que ella tenía este tipo de situaciones, porque lógicamente sabemos que vivimos en una comunidad que le gusta conocer y tratar mal a todo lo que no comprende, ¿no? Y entonces muchas veces estos casos suelen ser en su mayoría silenciosos, las personas lo sufren en silencio y no llegan como tal a platicarlos con las personas. Y en el caso del 90% de los casos de este lupus eritematoso sistemático ocurre en mujeres, y especialmente entre los 15 y 44 años. Por eso tiene una fuerte base genética, pero se desencadena por factores ambientales, como por ejemplo infecciones virales, exposición al sol o otro estrés a ciertos medicamentos como los que les menciona el doctor Gerardo, incluso por colocarte una crema para una respuesta antialérgica en tu piel puede generar que tú llegues a presentar esto si te lo sigues aplicando con una frecuencia muy alta. Entonces también puede haber anticuerpos contra el núcleo de las células, que vienen siendo los famosos anticuerpos antinucleares, que son los ANA que les mencionaba el doctor Gerardo, para que vean que no están tan perdidos. No es un caso que ustedes le vayan a sentenciar literalmente el fallecimiento a estas personas, sino que va a depender justamente de todos estos factores, ya que el lupus no solo es una enfermedad del sistema inmune, sino es como su cuerpo estuviera confundido por ciertas partes, como si estuviera enfrentando a un enemigo y comenzara a atacarse sin una razón muy válida, ¿no? Ejemplo clínico famoso de lupus, pues tenemos a la famosa actriz ahí Selena Gómez, que es una cantante que fue diagnosticada en el 2015 y hasta el 2017 se empezó a someter a un trasplante de riñón debido a complicaciones de esta misma enfermedad. En el caso de la tiroides de Hashimoto, me gustaría compartirles que fue descrita hasta 1912 por un médico japonés, justamente Hakaru Hashimoto, quien estudió con pacientes de inflamación en la tiroidea crónica, la que les empezaba a causar muy común y con una frecuencia muy alta el hipertiroidismo en países desarrollados, y tiene un fuerte componente genético y epigenético. Aquí afecta principalmente también a las mujeres que a los hombres, con una estadística de 10-1, y sobre todo únicamente ocurre entre los 30 y los 50 años. ¿Qué tipo de síntomas podemos presentar en este tipo de enfermedad de la tiroides de Hashimoto? Estamos hablando del cansancio extremo, aumento de peso sin explicación, piel seca, cabello quebradizo, sensación al frío constante, depresión o lentitud mental, o incluso estamos hablando de la tiroides agrandada. Por eso es importante recordar que Hashimoto es como un sabotaje interno. Tu cuerpo deja sin energía a tu motor metabólico y ni siquiera sabe por qué pasa este tipo de situaciones, ¿no? Me gustaría darles unos pequeños datos interesantes de figuras a lo largo de la historia con enfermedades autoinmunes. Estuviéramos hablando de Frida Kahlo, la lupus eritematosa sistemática, que aunque no se diagnosticó formalmente durante su tiempo de vida, muchos expertos consideraban que Frida pudo haber padecido lupus. Además de sus múltiples problemas ortopédicos, en sus pinturas el dolor físico y emocional se expresa como uno de los reflejos de la lucha constante
de su cuerpo contra sí mismo. También podemos hablar de Charles Darwin con el síndrome de Crohn o la enfermedad autoinmune no diagnosticada, que fue el padre de la teoría de la evolución, que sufría síntomas gastrointestinales severos, fatiga y crisis nerviosa. Algunos médicos modernos fueron los que sugirieron que pudo haber tenido una enfermedad autoinmune intestinal, aunque no se sabrá con certeza, lamentablemente, ya que en ese entonces no teníamos esta información. Otra persona que también me imagino que la mayoría de ustedes conocen es la actriz que le dio el papel de Avatar y Guardianes de la Galaxia con el nombre de Zoe Saldana, que fue diagnosticada con esta enfermedad autoinmune en el cual el sistema autoinmune atacaba justamente a su glándula tiroidea. Aún con tratamiento constante, actualmente se sigue manteniendo con una carrera activa y comparte su experiencia para ayudar a otras personas. No sé si le gustaría mencionar a otro personaje, doctor. Claro que sí, doctor. Y bueno, nada más ampliando un poquito lo de Selena Gómez, que pues es un caso muy conocido, sobre todo para los escuchas más jóvenes, y criticada por lo mismo, porque dijeron que subió de peso y tal, pero bueno, es que fue por los esteroides que está tomando precisamente para contrarrestar los efectos del lupus, ¿no? Pero bueno, pues otros ejemplos famosos, ¿no?, comunes, es Toni Braxton, ¿no?, que es una cantante ganadora, que en el Grammy, que ha vivido con lupus pues por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues en diversas entrevistas ha hablado de las crisis de salud que ha enfrentado, esas famosos brotes de lupus, ¿no?, que les digo que se exacerban las crisis inflamatorias. Y bueno, es una voz activa en campañas de apoyo a pacientes con enfermedades, en este caso autoinmunes, que habíamos comentado alguna vez de las enfermedades huérfanas, ¿no?, que no reciben tanta atención como lo harían enfermedades con alta prevalencia, pero que sin embargo afectan a un gran sector de la población. Y bueno, pues las enfermedades autoinmunes no son la excepción. Entonces no es poco común que personajes como estos, que tienen una voz pública significativa, que jalan opiniones de la audiencia, enarbolen causas para personas que tienen ese tipo de afecciones de salud, ¿no? Otro ejemplo es nuestra famosa tenista, la Venus Williams, ¿no? ¿Se acuerdan de las hermanas Williams, ¿no?, que ganaron el Grand Slam y hicieron muchos logros en el campo del tenis profesional? Bueno, tenemos el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren, pues es una enfermedad que cursa con fatiga crónica, dolor articular, sequedad en ojos y boca, por lo cual, pues bueno, la carrera atlética de la tenista se vio afectada, pero logró, ¿no? Logró regresar a las canchas y sigue compitiendo, aunque obviamente, pues bueno, esto demuestra que demerita un poquito su calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues como tal, y teniendo los recursos, y diagnosticada apropiadamente, pues puede tener una expectativa de vida bastante larga, ¿no? Y bueno, ya por último, para mencionar también otro ejemplo famoso, por ahí de los años 50, que hasta película hubo, Leonardo DiCaprio, ¿no? Howard Hughes, ¿no?, que fue un millonario, excéntrico millonario, que me da risa porque cuando uno no tiene dinero es extraño, y cuando cuando es millonario es excéntrico, ¿no? Cuestión de enfoques. Inventor, ¿no? Mostró síntomas compatibles con esta enfermedad autoinmune. Y bueno, lo más relevante de Howard Hughes es que tenía trastornos mentales, pero bastante cimentados en él, ¿no? Tenía trastornos mentales que lo aquejaban, aparte del posible trastorno, pues, orgánico que era en lupus. Él vivió aquí en México, ¿no? Vivió aquí en México, se encerraba en los hoteles, bueno, una cosa así En uno de sus viajes de regreso a Estados Unidos fue donde, según esto, lamentablemente falleció, ¿no? Ese fue el primer el primer aseveración, cuando lamentablemente pasó al otro, a mejor podríamos decirlo, como usted dice, cuando uno es millonario es excéntrico y pasa mejor vida, y cuando uno es pobre, pues es raro y no raro. pasamos a mejor vida. Exactamente, ¿no? Bueno, pues una reflexión para nuestro querido público es que las enfermedades autoinmunes, pues obviamente, como habíamos comentado, no distinguen fama, inteligencia ni talento, ¿no? Hay científicos, artistas, muchos han enfrentado el reto de vivir con este sistema inmunológico que se vuelve en su contra, y bueno, pues por ellos hoy tenemos más visibilidad, recursos y empatía para quienes viven en esas conclusiones. Y por último, ya para finalizar nuestro capítulo, pues una reflexión más: el sistema inmune es brillante, adaptable y dinámico, pero pues como todo sistema también puede cometer errores. Claro que sí, muchas veces esos errores pueden significar alergias incapacitables, infecciones recurrentes o incluso
enfermedades crónicas. Por eso es esencial conocerlo, sobre todo si estudias medicina o estás en contacto con el ámbito de la salud. Efectivamente, bueno, pues para nuestros queridos escuchas, en el próximo episodio vamos a hablar de un ácido nucleico muy importantísimo, que es el RNA o ARN, que es el mensajero rebelde del núcleo, en este caso al tratamiento, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Acuérdense de las vacunas de RNA mensajero, que seguramente vamos a hablar un poquito de esta tecnología, en este caso del ingeniero. Claro que sí, doctor Gerardo. Me gustaría dar nuestra famosa frase de cierre, que es distinta en cada episodio, en donde nuestro sistema inmune es como un ejército silencioso, te protege sin que lo notes hasta que se equivoca. Tengan mucho cuidado. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo incomprensible se vuelve vital. Que tengan muy buena tarde a todos, querido público. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.